Cuando Maduro habla de diálogo, habla de ganar tiempo, no habla de solucionar los problemas de la gente. Cuando el usurpador habla de negociación, habla de burlarse del pueblo de Venezuela. Fueron muchas las oportunidades en que el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, prometió una y otra vez que no se reuniría de ninguna manera con el régimen usurpador y asesino de Nicolás Maduro. Fueron muchas las veces en las que Juan Guaidó, leyendo la voluntad del pueblo, nos aseguró que no volveríamos a caer nunca más en la trampa de una dictadura genocida. Veamos algunas de las ocasiones en las que Guaidó hizo con todos los venezolanos ese compromiso, en el cual todos confiamos y por el cual pusimos nuestra fe y nuestras esperanzas en el presidente interino. No nos vamos a prestar para ningún falso diálogo. No vamos a participar en ningún proceso fraudulento. Ellos insisten que yo me reuní con aquel o cual. Cuando Maduro habla de diálogo, habla de ganar tiempo, no habla de solucionar los problemas de la gente. Cuando el usurpador habla de negociación, habla de burlarse del pueblo de Venezuela. Esa represión, luego cuando no les da resultados, se convierte en falso diálogo. Pero debe tener muy claro el mundo y este régimen. Para falso diálogo aquí nadie se presta. Ni la represión nos detiene, ni nos prestamos para falsos diálogos, y mucho menos vamos a elecciones que no tengan las condiciones reales. Así que para acá no vengan con ese cuento. Pues aquí hay seriedad y compromiso. Y claridad para toda nuestra gente. Lo que ahora nos preguntamos los venezolanos es en qué confiamos. ¿Qué es lo que ha cambiado para que este compromiso adquirido con el pueblo haya sido burlado? La falta de alimentos y medicinas en Venezuela sigue en aumento. Los venezolanos salen del país buscando un futuro que en Venezuela no consiguen. Y el régimen criminal de Nicolás Maduro sigue secuestrando, torturando y asesinando. Y ahora nuestro destino está en manos de nuestros propios enemigos. Confiamos en intermediaciones de países que ni siquiera reconocen a Juan Guaidó como presidente de Venezuela. Países que ya cuentan con un prontuario de intermediaciones que solo buscan proteger a los delincuentes. Estamos hablando de Noruega, quien se convierte ahora para Guaidó en la panacea de los problemas de Venezuela. Su más reciente mediación fueron los acuerdos de paz entre la guerrilla colombiana y el gobierno del presidente colombiano Juan Manuel Santos, en donde además de burlar la voluntad popular, al no reconocer estos acuerdos de paz, los delincuentes de la guerrilla obtuvieron no solo el perdón de todos los crímenes que habían cometido, sino que también lograron que el gobierno del presidente colombiano Juan Manuel Santos los premiara ofreciéndole curules en el Congreso y otras prebendas que les permitió a estos grupos seguir delinquiendo, pero ahora desde la legalidad concedida por Santos, con el apoyo, el aval y el auspicio de Noruega. Nosotros no creemos en la buena fe del régimen, ni un dictador, ni mucho menos en la buena fe de quienes se burlaron de los venezolanos no solamente en el 2017 y lo hacen en todo momento. Por supuesto que no. ¿En qué confiamos nosotros los venezolanos? Bueno, en la fuerza de la calle, en el respaldo internacional, en el reconocimiento de los países del mundo, en la mediación del Reino de Noruega. Algunos de estos exguerrilleros colombianos que se sumaron en el 2016 al fulano acuerdo de paz recayeron en actividades ilegales, volviendo a la clandestinidad para seguir delinquiendo. Otros, como el ex líder de la FARC, Seusis Pausián Hernández Solarte, conocido como Jesús Santrich, quien hoy se encuentra prófugo de la justicia, siguieron delinquiendo desde el mismo poder que le otorgaba el puesto de congresista, que logró con el apoyo y el aval y la intermediación de Noruega. ¿Será este el tipo de negociaciones en la que sucumbirá nuestro presidente Juan Guaidó bajo el auspicio de Noruega, ya sea en Oslo o en Barbados? El 90% de Venezuela quiere cambio. El 90% de Venezuela quiere superar esta tragedia.
Pero escuchemos cuál es la opinión del expresidente colombiano Andrés Pastrana en una entrevista telefónica con María Corina Machado en cuanto a los acuerdos y mediaciones que auspicia el país noruego. Este es el legado que nos deja a nosotros aquí en Noruega, que es un proceso de paz que, reitero, lo único que nos ha traído es violencia y narcotráfico, y que fue respaldado por ese país. Por eso, perdón María Corina, yo no entiendo cómo algunos miembros de la oposición venezolana impulsan diálogos en Noruega precisamente con un régimen asesino, narcodictador como Nicolás Maduro, y que sea el propio, esos miembros de la oposición venezolana, los que vayan a un país donde no reconocen al presidente legítimo de Venezuela, Juan Guaidó, y que por esa misma circunstancia Noruega, sabiendo lo que está pasando, hoy tratan de llevarse estos diálogos a la isla del Caribe de Barbados. Ese es el gran legado también que nos dejó Noruega con su respaldo. Este legado de lo que nosotros dijimos, ¿cómo es posible que una supuesta democracia como Noruega hubiera respaldado que se hubieran robado el plebiscito en Colombia? Lo que no entendemos, María Corina, es lo siguiente. ¿Por qué miembros de la oposición utilizan a presidentes como el caso de Iván Duque como fichas de negociación? Si alguien se ha jugado por Venezuela ha sido el presidente Iván Duque. ¿Y cómo puede ser que su canciller, Holmes Trujillo, no se haya enterado de que precisamente no se está actuando a través de la OEA o a través del Grupo de Lima, sino que se está generando un nuevo diálogo en Noruega a espaldas de quienes se han jugado por lo que es la oposición y el retorno a la libertad y a la democracia en Venezuela? El presidente Duque está muy sentido, así lo ha hecho saber, así se lo ha hecho sentir a muchos miembros de la oposición, que no es posible que quien se ha jugado por ellos verdaderamente, inclusive con su propia popularidad en baja en Colombia por estar respaldando al presidente Guaidó, por estar respaldando a algunos miembros de la oposición, a sus espaldas el propio presidente Guaidó esté impulsando un diálogo sin tener en cuenta a quienes son sus aliados naturales, como es el caso del presidente Iván Duque. Ahora, ¿cree usted que en el caso de que el presidente Guaidó cierre definitivamente ese capítulo y se retome con fuerza la ruta del coraje, la ruta del 233, Colombia acompañaría en lo que hace falta por hacer en una gran coalición nacional e internacional para una fuerza liberadora que desplace la fuerza de ocupación que existe en Venezuela? ¿Contamos con Colombia en ese escenario? Ustedes saben que siempre van a contar con Colombia, María Corina, pero algo muy importante en la política, claridad. Claridad. Es muy importante que en la política se tenga claridad y constancia, y precisamente ser persistente en sus principios y no estar cambiando, porque claramente ponen dificultades a sus aliados naturales. Colombia va a seguir ayudando a Venezuela, pero en esto el presidente Guaidó no puede seguir un diálogo con un régimen asesino como es el régimen de Nicolás Maduro, un narcodictador. Con un narcodictador no se puede dialogar, y por eso yo coincido con ustedes cuando han venido insistiendo en la aplicación del 187 en su numeral 11. Es fundamental, y en este caso Colombia va a estar ayudando, colaborando y acompañando a Venezuela en su retorno por la libertad y por la democracia. Presidente Pastrana, en nombre de los venezolanos, quiero agradecerle una vez más por lo que ha sido su constante, permanente, incondicional respaldo. Y como tantas veces lo hemos dicho usted y yo, no podrá haber paz en Colombia mientras no haya libertad y democracia en Venezuela. Y estoy convencida que la unión de nuestras fuerzas, una vez más, como antes en la historia, va no solamente a salvar a Venezuela, sino a proteger a toda la región América Latina de una revolución criminal con fuerzas antioccidentales del narcotráfico y terroristas que utilizan las instituciones, los recursos y el territorio venezolano para avanzar en la región. Afortunadamente tenemos aliados con la visión suya, con el coraje, con la claridad y como usted lo ha dicho, sobre la base de la confianza y los valores, avanzaremos en una coalición indetenible. Muchísimas gracias. Una pregunta, María. Dígame, presidente. María Corina, una pregunta. Sí, cómo no, dígame. Yo tengo una gran preocupación. Dígame. Quienes respaldamos a los amigos venezolanos estamos dentro del marco de la Constitución y la ley venezolana.
El presidente de Guaidó, de acuerdo con la Constitución, tenía 180 días para convocar elecciones. Hasta el momento no se han convocado las elecciones. Estamos a 5 o 6 meses de elegir un nuevo presidente de la Asamblea en Venezuela. ¿Qué pasa en ese momento? Si el presidente Guaidó no ha convocado a las elecciones, no ha aplicado como corresponde el 187, el presidente encargado es el presidente de la Asamblea Nacional. Por lo tanto, se nos está acabando el tiempo. Y se le está acabando el tiempo al presidente Guaidó. Creo yo, María Corina, que hay que tomar decisiones muy prontas, porque en política sabemos que si le quedan 6 meses a uno en el poder, por lo general se contabilizan solo 3. Entonces es muy importante que se tomen estas decisiones, porque no se va a esperar que se elija cómo vamos a elegir un nuevo presidente en Venezuela interino el 5 de enero del próximo año. Presidente Pastrana, me quedan 2 minutos y yo lo que le pediría es que me acompañe, porque dado su planteamiento medular, y es el que nos hacemos todos los venezolanos y los aliados de la democracia y la libertad en Venezuela, tenemos que entender que Venezuela no tiene 6 meses más. Ve 6 meses más de destrucción y de éxodo y de muerte cada día que pasa. Por eso, como usted bien dice, ¿qué le digo yo al presidente Guaidó? ¿Qué debe hacer si yo estuviese en su lugar en este momento? Lo primero, retomar la ruta del 233. Escuchar a la gente. Escuchar a los venezolanos en todos los rincones, los que les están asesinando, a sus hijos, a sus padres, a sus esposos, como nos acaba de decir Valesca Pérez, la esposa, la viuda del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo. Escuchar a la gente, cortar vínculos con aquellas fuerzas o aquellos grupos que le ponen obstáculos para el ejercicio pleno de su presidencia reconocida por el país y por 54 países. En segundo lugar, cerrar definitivamente ese espacio de Noruega y esos diálogos que todos sabemos que solo sirven para darle tiempo y oxígeno al régimen. Y que se olviden de hacer planteamientos como esas farsas electorales que representó el 20 de mayo, que el país y el mundo desconocimos. Venezuela eso no lo va a aceptar, porque eso representaría más muerte y devastación para el país. En tercer lugar, que dedique todo su esfuerzo y su tiempo a proceder a construir una coalición internacional liberadora, que llame al presidente Trump y le diga: esto es en serio, necesitamos su apoyo, pongamos en práctica el principio de responsabilidad de proteger, que llame al presidente Iván Duque y le tome su palabra en cuanto a su oferta de crear una alianza para desmontar las cabecillas del ELN que funcionan en territorio venezolano, que llame al presidente Jair Bolsonaro y que diga que necesitamos todo el respaldo de las instituciones del gobierno del Brasil en esta gran fuerza internacional. En cuarto lugar, como presidente interino que es, pero también de la Asamblea Nacional, que proceda de inmediato a aprobar el TIAR, la reincorporación de Venezuela al TIAR. Ya van 4 semanas de la primera discusión. ¿Qué pasa? En segundo lugar, que active el artículo 187, numeral 11, como usted dice, presidente Pastrana. Enviaría una señal clara e inequívoca de la amenaza creíble y real que se construye y de la fuerza liberadora que se opone a la fuerza mafiosa. Y adicionalmente, que ordene investigación forense sobre las muertes, los asesinatos de cada uno de los ciudadanos detenidos. Y finalmente, en la línea que usted plantea, que el presidente Guaidó proceda a designar un vicepresidente y su canciller. Nosotros tenemos propuestas de algunos venezolanos que dignamente podrían ejercer esos cargos, y bueno, si tiene tiempo en algún momento el presidente Guaidó, más que dispuesta a conversarlo personalmente. Pero esto es lo que el país desesperadamente requiere ahora: unificar y alinear toda la fuerza que tenemos, porque el país ya no tiene más tiempo. Tiempo de Maduro en el régimen es muerte para los venezolanos. Y aquí hay una sola opción, que es la victoria. Se trata de salvar a Venezuela para proteger a la región. Y es una responsabilidad histórica ineludible. Y estamos decididos a hacer lo que haya que hacer para lograrlo. Muchísimas gracias, presidente. Perdone que le haya quitado estos minutos de mi conclusión final, pero creo que meritaba a su muy legítimo y angustiado planteamiento como colombiano y latinoamericano.
Muchas gracias, María Corina. Un abrazo.